de a poco inicio a la actividad. En este momento, bueno, la rueda de conversación se va a estar transmitiendo por el canal de YouTube del Instituto Gladys Vera y por el Facebook también de la Fundación Proyecto Pereira y del Instituto. Bueno, lo que siempre hacemos es agradecer al Instituto Gladys Vera, a Lorena Rodríguez, que es nuestra rectora, por acompañarnos conjuntamente con todos las estudiantes de las distintas carreras. Acá nos acompañan siempre un grupo muy potente, que son las compañeras que están acá del postítulo del cambio climático. Recordamos que el año pasado tuvimos uno de educación ambiental y ahora este de cambio climático. Y siempre están aquí, más allá de los horarios de cursadas, nos están acompañando siempre en la rueda. Así que bueno, estamos muy agradecidos por eso. El sindicato de maestros SEDUCA, que también nos abre la puerta para poder llegar en este año que a todos nos encontró en esta modalidad. Y bueno, pensando mucho con Cecilia Catoli, que me acompaña desde el comienzo con estas ruedas virtuales, fuimos pensando de qué forma todo lo que teníamos pensado podía, de alguna manera, seguramente no va a ser igual que la presencia, pero poder llegar a compartir algo, aunque sea restituirnos algo de lo perdido. Y en ese sentido pensamos estas ruedas, que son espacios de charlas, pero que después también tienen la idea de conversación, por lo cual durante la charla de Teresita, que ahora Ceci va a presentar, si hay comentarios, preguntas, las pueden escribir en el chat y después abrimos a la conversación porque también es la parte más interesante, ¿no? Así que bueno, Ceci, te doy la palabra para seguir adelante. Gracias, Pablo. Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más. Estamos ya en nuestra 7ª charla de las ruedas de conversación de cambio climático. Hoy Teresita nos va a hablar de derecho ambiental y regulación en el cambio climático. Teresita es abogada especialista en derecho ambiental, trabaja para la Fundación Rewilding Argentina, en Corrientes. No sé si conocen el proyecto Iberá, si no los invito a googlear y adentrarse un poco en ese proyecto, que es muy, muy lindo y en realidad es ejemplo a nivel de Sudamérica, ¿no? De ejemplo en conservación y restauración de ecosistemas. Y además da clases como profesora invitada en la especialización de Derecho Ambiental de la UCA. Así que bienvenida, Teresita, gracias por tu tiempo. Y nada, para mí es un honor escucharte. Ayer estuvimos ahí haciendo pruebas de sonido como hacen los conjuntos de rock, más o menos así, y disfruté un poco de una previa que me hizo especialmente para mí, así que disfrútenla, que la charla está muy interesante. Bienvenida, Tere. Gracias, Ceci. Bueno, gracias a Ceci por invitarme acá, gracias a la Fundación Proyecto Pereira, y espero poder aportar un poco a su formación en estos temas que son muy interesantes y complejos también al mismo tiempo. Mi idea es primero hacer un repaso de los temas de cambio climático, como para que estemos todos en línea, porque no sé si todos participaron de todas las charlas, ni tampoco sé bien qué se dio. Así que vamos a repasar un poco las nociones generales y después me meto en lo que es más jurídico. Ahora voy a compartir la pantalla de la presentación. Y aquí está. A ver. Miren que quiero hacer la presentación y esto no me deja. Ahí. Se lió. Segundo, que no tengo mucha cancha en esto. Ahí está. Bueno. Voy a dividir la charla en estos 4 puntos. Primero, las nociones generales de cambio climático. Después, cuál fue la respuesta internacional, la respuesta argentina, y un pantallazo de lo que es el derecho ambiental, que bueno, imagínense que vamos a tener que verlo muy, muy por arriba, porque en realidad yo hice un posgrado de 2 años que ni siquiera
ni siquiera incluía todo lo que hay que incluir, así que hice un mínimo resumen para compartir con ustedes. Bueno, vamos a ver las nociones generales de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Ahora vamos a ver una definición que es la que usaron en la Convención Marco de Cambio Climático. También vamos a repasar qué es el efecto invernadero, que es como el punto central del cambio climático. Repasar qué es la mitigación, qué es la adaptación, a qué se llama línea de base. Son algunos conceptos que me parece que está bueno que tengan en mente. El cambio climático, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Entonces, lo principal es que cuando hablamos de cambio climático generado por la actividad humana. Se sabe que hay cambios cíclicos en el clima desde que existe el planeta, digamos, que son generados por causas naturales. Sobre esos cambios no se puede hacer mucho, pero el problema fue que a partir de la era industrial se empezó a acelerar, estos ciclos naturales se empezaban a acelerar y evidentemente fue así por causa del hombre. Se tardó mucho en consensuar entre los científicos que el hombre era la causa de estos cambios. Siempre, y todavía existe, pero siempre había una corriente fuerte que decía que en realidad el cambio se daba naturalmente y que nosotros no teníamos nada que ver y que no había nada que pudiéramos hacer para evitar eso. Sin embargo, ya hoy los científicos prácticamente todos coinciden en que sí, el cambio abrupto que se dio en los últimos años fue por causa de la liberación de un montón de gases que estaban guardados abajo de la Tierra, digamos, a un ritmo muy acelerado. Que eso tiene que ver con el efecto invernadero que ahora les voy a explicar por si no lo saben. El efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Ahora van a ver un dibujito que va a explicar mejor esto. Un dibujo medio complicado, pero bueno. El sol emite sus rayos hacia la... ¿Ven mi flechita o no? ¿Se ve? Sí. El sol emite sus rayos hacia la Tierra. Cuando va hacia la Tierra, atraviesa la atmósfera, que es donde están todos los gases de efecto invernadero. Entre los gases de efecto invernadero, por ejemplo, está el vapor de agua, que son las nubes, está el dióxido de carbono, el metano y varios más. Estos están naturalmente siempre en la atmósfera. Entonces el sol atraviesa, la radiación solar atraviesa, parte rebota, porque esto hace como de filtro, parte rebota y vuelve al espacio, digamos, y otra parte atraviesa la atmósfera y va hacia la Tierra. En la Tierra también pasa que hay parte que rebota, por ejemplo, en las superficies que reflejan, como sería el hielo, o algunos cuerpos de agua, y parte que se absorbe por la Tierra. La parte que se absorbe calienta la Tierra, y la Tierra a su vez devuelve también esta radiación hacia la atmósfera nuevamente. De esto que se devuelve hay parte que se va y parte que también rebota en esta capa y vuelve otra vez a la Tierra generando más calor. Si no existieran estos gases de efecto invernadero, la pregunta sería, ¿haría más calor o más frío en la Tierra? Yo por ahí pensaría que si el sol va directo a la Tierra es como que estaría más caliente, pero en realidad no, porque la Tierra devolvería el calor y se iría todo. Entonces sería muchísimo más frío del que hace hoy, digamos. Muchísimo más, como si fueran 15 grados bajo cero como temperatura media. Yo ahora no me acuerdo el número, pero era muy frío. Entonces es muy importante la función de estos gases. El problema
es que, bueno, ahora está volviendo demasiado, o sea, volviendo más radiación de la que normalmente volvía, entonces la Tierra está un poco más caliente. ¿Y esto por qué es un tema? Porque la temperatura es uno de los elementos del clima. Digamos, el clima está formado por la temperatura, por los vientos, por la humedad, por las corrientes marinas, por las precipitaciones y por un montón de elementos que todos están muy íntimamente interrelacionados, y el cambio de uno de ellos hace que el resto se tenga que acomodar para generar un nuevo equilibrio. Entonces, al haber más calor, aunque sea unos puntos de grado, que sea más caliente la temperatura, todo el resto se tiene que acomodar. Por ejemplo, los hielos que necesitan determinada temperatura, empiezan parte de los hielos a derretirse. Esto puede generar que, por ejemplo, si nos estamos hablando de los polos, que esos hielos vayan al agua marina, y entonces en el agua marina no solo suba el nivel del mar, sino que además haya más agua dulce, que es más pesada que la salada. O sea, bueno, eso después influye en las corrientes marinas. La película El día después de mañana hablaba de esto, que lo exageraba un poco, pero tenía un asidero científico que tenía que ver con eso. Había cambiado la corriente cálida del Golfo, creo que era, y se había convertido en fría, y entonces se congelaba todo rapidísimo. Porque está todo muy, muy íntimamente relacionado. Cambian las corrientes marinas, entonces pueden cambiar los vientos. Cambian los vientos, se pueden generar más efectos de huracanes y efectos extremos de sequías y de inundaciones en otras zonas. Al subir el nivel del mar, todas las ciudades que están en islas, la parte costera se puede ver muy afectada. Entonces se genera todo un efecto de una escala que va escalando, digamos, y que no es que el planeta no va a sobrevivir, el planeta va a encontrar otro equilibrio. El problema es que nuestra sociedad está ya construida en base al equilibrio que conocíamos hasta hace unos años, y entonces va a tener que adaptarse a este nuevo equilibrio. A veces en algunos casos se alcanzará con hacer obras de infraestructura, y en otros casos pasará que no se puedan adaptar. Lo que es la flora y la fauna, por ejemplo, que vive en zonas marginales, o sea, los que viven en las partes de los glaciares o de los polos, muchos de ellos no van a poder sobrevivir porque no tienen las temperaturas adecuadas, y así va a pasar con montones de especies que no se van a poder adaptar. Nosotros como humanos, quizá podamos, quizá no. Entonces ese es el gran problema por el cual, por suerte, los países tomaron conciencia y dijeron, acá hay que quedarnos. Entonces, hay dos temas que podemos hacer, hay dos cosas que se pueden hacer. Una es mitigar, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o absorber los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. La absorción se produce, por ejemplo, con los bosques, los árboles, porque los árboles absorben carbono en su madera. Entonces es una de las principales fuentes de absorción de gases de efecto invernadero. Y las emisiones se producen sobre todo por la combustión de combustibles fósiles, para hacer, valga la redundancia. Que estos estaban en su momento abajo de la tierra, y en un momento se descubrieron y empezaron a usar carbón primero, después petróleo, y toneladas de dióxido de carbono fueron a parar a la atmósfera que antes no estaban, ¿no? Entonces, la mitigación implica reducir estas emisiones de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso y de otros gases de efecto invernadero, que son los que se eligieron para poner en la convención. Se eligieron 6. Si no me equivoco, eran 6. Y la adaptación se tiene que dar porque ya
lo que tienen estos gases es que duran cientos de años en la atmósfera. Cada gas tiene una duración distinta, algunos duran cientos, otros duran miles. Algunos tienen un potencial de calentamiento global mayor que otros, pero lo cierto es que todos duran mucho en la atmósfera, entonces hay mucho que ya está hecho, que no se puede, ya no se puede cambiar. Entonces se dice que la temperatura media global ya es muy posible que llegue a un aumento de 2 grados, que parece nada, pero primero que hay que tener en cuenta que es la temperatura media, o sea que es un promedio entre las temperaturas altas y las bajas. Y segundo, que como les decía, el equilibrio es tan delicado en todo el sistema climático, que cualquier pequeño cambio genera un montón de cambios en escala que producen estos efectos que sí son complicados. Entonces, con todo lo que ya está hecho, sí o sí tenemos que adaptarnos. Y además todavía va a seguir generándose este cambio porque todavía no se reconvirtió la economía del mundo, o sea, se siguen liberando montones de gases de efecto invernadero, y entonces, digamos, estos cambios vienen para largo, entonces hay que tomar medidas de adaptación sí o sí, que pueden tener que ver, como les decía, con infraestructura que hay que hacer por ahí en las ciudades costeras, tienen que ver con, por ejemplo, se prevé cambios en el régimen de precipitaciones, lugares donde llovía mucho, por ahí va a llover más todavía, entonces van a haber más inundaciones, lugares donde no llovía, por ahí va a llover menos, entonces va a haber más sequías, entonces hay que tomar medidas para prepararse para esa falta de agua, etc. Estos son, lo que siempre se habla es de mitigación y de adaptación. Entonces, ¿cuál fue la respuesta internacional ante este problema? Digamos que al principio se empezó a usar estos combustibles que en ese momento fueron una buena noticia porque permitieron generar, facilitaron la generación de montones de productos a gran escala, etcétera, ayudó muchísimo a la economía y al crecimiento de las ciudades, y no se sabía qué impacto iba a tener, como muchas cosas que pasan, que seguimos haciendo hoy. Entonces, en un primer momento, a ver, ¿se me fue esto? Se me fue una diapositiva, bueno. Se creó primero en el año 1988 una convención meteorológica mundial, digamos, un órgano meteorológico mundial para empezar a estudiar el clima. Ahí empezaban a detectar que estaban habiendo cambios, y en 1990, ahora, bueno, no me acuerdo la fecha exacta, se creó el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que sería el IPCC, por sus siglas en inglés. Y este panel, que está formado por científicos de todo el mundo, hay muchos científicos argentinos que participan todavía de este panel, empezaron a estudiar el clima, las causas de estos cambios, y bueno, y emitieron el primer informe en el cual sacaron como conclusión de que, primero, que estaba habiendo un cambio más acelerado, y segundo, que este cambio se debía a la acción humana. Como les digo, esto de la acción humana era algo que tenía tanta implicancia a nivel político y económico, que digamos, costaba jugarse a decir que realmente éramos los causantes. Entonces, al principio es como que ponían, el IPCC siempre habla en grados de probabilidad. Cada afirmación la sustenta en ciertos grados de probabilidad. En los primeros informes, el grado de probabilidad de que era la causa humana, digamos, no era tan alto como el que es ahora, digamos, ahora ya es incuestionable. Entonces, en 1992, cuando se hizo la convención en Río sobre medio ambiente, en Río de Janeiro, ahí se creó también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
que ahí van a ver, si se fijan en la página, que después les voy a poner, pero es la UNFCCC, es www.unfccc.int, ahí van a tener toda la información que quieran sobre los documentos internacionales y las reuniones que hay sobre este tema. Esta convención, lo que fue importantísima porque se hizo cargo de que existía este problema. Ya no era un tema de los científicos que hablaban y que discutían, sino que los políticos lo pusieron sobre la mesa y dijeron, acá hay un problema, esto nos va a generar, nos puede perjudicar en todo sentido, así que tenemos que hacer algo al respecto. Y fue el primer gran paso. Entonces, el objetivo que se propusieron era el de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero que habían en la atmósfera en un nivel que impida las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Entonces, lo que se buscaba era estabilizar. Se hizo como una contabilización de las emisiones que existían en ese momento, a 1990, y cuánto contribuía cada país en esas emisiones, y por el momento simplemente se hizo esa cuenta y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que responder, como dice acá los compromisos, responder, tomar medidas de mitigación, medidas de adaptación, empezar a promover nuevas tecnologías que emitan menos gases de efecto invernadero, educar, entrenar, etc. Eran, digamos, una declaración de buenas intenciones. Pero que era fundamental, siempre se empieza así, no se empieza con lo más difícil. Y se establecieron en la convención distintos principios en los que todos estaban de acuerdo, de los cuales les quiero comentar dos. Uno es el principio precautorio, que es un principio de los más centrales en el derecho ambiental, que lo que dice es que la falta de certeza sobre el efecto que puede generar una acción humana, digamos, en la naturaleza, no puede ser usada como excusa para seguir haciéndola, o sea, para no impedir que se siga haciendo. No es así la redacción del principio, pero esta es la idea. O sea, cuando, en este caso concreto, se sabe que la emisión de gases de efecto invernadero está generando un calentamiento global. Quizá no se sabe exactamente la relación de causalidad cómo es, o todavía en ese momento no se sabía tanto qué acciones generaban más peores efectos y cuáles no, pero no importaba. Ya había como una idea de que estas acciones podían generar ese efecto. Entonces, con eso alcanza para que se tomen medidas para evitar esas acciones. Eso sería el principio precautorio. O sea, hay que hacerlo porque sabemos que, por más que no estemos 100% seguros, sabemos que algo puede pasar y hay gran probabilidad de que sea así. Y otro principio muy importante, que todavía también rige las negociaciones internacionales, es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, ¿cuál es el gran problema acá de fondo? Que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que viene de hace cientos de años, fue generada principalmente por los países industrializados, o sea, sobre todo Europa y Estados Unidos. Porque ellos fueron los que usaron más, tienen más fábricas, usaron más el carbón, empezaron mucho antes que nosotros a usar todo eso. Y ellos lograron desarrollarse gracias digamos, con ese precio, y nosotros todavía no nos desarrollamos, nosotros como países en desarrollo, digamos, no tuvimos esa posibilidad. Entonces ese es el gran problema, porque los países en desarrollo dicen, sí, para ustedes es muy fácil decir, a partir de ahora no se usa más combustible fósil, no se usa más carbón, no se usa más petróleo, porque ustedes ya alcanzaron un nivel de desarrollo aceptable.
si nosotros queremos alcanzar ese mismo nivel con estas tecnologías nuevas y limpias, no vamos a poder porque no nos dan los costos. Entonces, ¿qué se decidió? Bueno, todos tenemos que hacer algo, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. Pero los países desarrollados tienen mayor responsabilidad. Entonces, por ejemplo, por eso que esto también viene del principio básico de que el que contamina paga, que también es un tema ambiental, ¿no? El que contaminó primero tiene que pagar. Ahora, eso no implica que nosotros podamos contaminar. Entonces, lo que después se fue aplicando fue que los países desarrollados ayuden a los países en desarrollo a desarrollar estas nuevas tecnologías, les hagan transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, asistencia económica, para que los países en desarrollo puedan desarrollarse de una manera más limpia que la que usaron ellos. Por eso, en la Convención Marco, se listaron los países en 2 anexos. O sea, en realidad, perdón, en un anexo. En el anexo 1, se listaron los países desarrollados que iban a tener mayores responsabilidades. Y después, el resto se lo llama no anexo 1, que seríamos los países en desarrollo. Esta convención fue ratificada por 197 partes, o sea que es prácticamente por todo el mundo. Pero bueno, esta convención, como les decía, establecía como una declaración de intereses, pero no ponía todavía herramientas o compromisos concretos de reducción, con números. Y esto lo hizo el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, que es otro documento que es parte de la convención, digamos que es como un anexo de la convención, estableció, ahí sí, se escribió, digamos, en el 97, en la COP, la conferencia de las partes, que es cuando se reúnen las partes de la convención, que todos los años se reúnen, se la llama COPs. En la COP del 2001 es cuando se firmó y entró en vigor en el 2005, que para que entre en vigor necesita la ratificación de más de la mitad de los países parte, pero además más de la mitad, o sea, que representen estos países más de la mitad de las emisiones de gases. Porque por ahí si lo firman 55 países, pero que son todos chiquititos, que no contribuyen en nada al cambio climático, no alcanza. Bueno, esto se logró en el 2005, y Argentina cumplió un papel bastante importante en todas las negociaciones que se hicieron, tanto en la Convención Marco, pero sobre todo en el Protocolo de Kioto. Nosotros teníamos un negociador, un embajador, que era el embajador Estrada Oyuela, que él aportó muchísimo a que se logre, a que la gente se ponga de acuerdo, que se pongan de acuerdo y logren firmar y ratificar la convención. Y en los acuerdos de Marrakech, que acá menciono, es donde se establecieron, en el protocolo de Kioto, ahora vamos a ver, se establecen ciertos compromisos concretos, y en los acuerdos de Marrakech se definen muchos más detalles en relación a los mecanismos que se van a usar para reducir las emisiones. Que les voy a contar porque son re interesantes. Espero que no los esté aburriendo, porque es esto de estar en Zoom y no ver si se están quedando todos dormidos es medio complicado. Yo hablo y por ahí se están cansando. Bueno, los gases, como les decía, a ver, en el protocolo de Kioto hoy está ratificado por 192 partes. En los compromisos que asumieron fue que los países de anexo 1, que les mencionaba antes, que eran los países desarrollados, tenían que reducir en conjunto un 5% de sus emisiones respecto a las que habían tenido en el año 1990. Ya habían pasado
bueno, en el 97 habían pasado 7 años de esa época, donde generalmente año a año las emisiones aumentan, así que si uno los mide de acuerdo al año en que se firmó, es bastante más. Pero bueno, el compromiso era un compromiso global, de reducir un 5% estas emisiones. Los no anexo 1 no tenían ningún compromiso numérico, digamos. Y esto se establecía por un periodo de 2008 a 2012. O sea, arrancaba en 2008 a ser obligatoria esta reducción, a tener que rendir cuentas, y para el 2012 se tendría que alcanzar el objetivo. Ahí se incluyeron, los gases que se habían incluido eran estos 6, que, bueno, no sé si me los voy a acordar todos, pero es el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbono, acá me pueden decir algunos de los técnicos, perfluorcarbono y, ¿cómo se llamaba este? El SF, ¿sí? Sulfato, no me lo acuerdo ahora. SF6, de la tabla periódica, supongo que algunos sabrán. Pero bueno, son estos 6 gases, pero normalmente se habla del CO2, el dióxido de carbono, porque se lo usó como medida equivalente. Cada uno de estos, uno hace una cuenta y equivale a tantos dióxidos de carbono. Entonces por ahí van a ver en algún lado la sigla CO2 y una E chiquita, que es equivalente. Y los mecanismos que se establecieron, que eso se los cuento porque me parece interesante, es el mecanismo de implementación conjunta, mecanismo de desarrollo limpio y comercio de emisiones. Que ahora nos vamos a meter. Después les digo, después del 2012, el periodo, esta obligación terminó, y la idea era que continúe en la obligación del 2012 al 2020. Esto se decidió en la enmienda de Doha, en Qatar, pero nunca se llegó a lograr, nunca se obtuvieron todas las ratificaciones para que entre en vigor. Así que actualmente no es tan claro cuál es el compromiso numérico de cada país, digamos, no funciona como antes, pero sí hay muchos mercados de emisiones que adoptaron los países, digamos, voluntariamente para poder cumplir con sus compromisos globales. Ahora les voy a contar un poquito más. Por ejemplo, el mercado de emisiones es el que se genera en por ejemplo, un país anexo 1, que es, digamos, Suecia, tiene un compromiso de reducción de emisiones, ¿no? Porque después este 5% se fue distribuyendo entre los distintos países, y cada país, de acuerdo a lo que venía emitiendo, se le asignó una cantidad que tenía que reducir. Y tenía que cumplir con esa cantidad. Entonces, imaginemos que Suecia tenía una capacidad de reconversión que hizo que pudiera reducir más de lo que se había comprometido a reducir. Entonces, lo que hace, para ayudar un poco, se llama mecanismo de flexibilidad, justamente porque para ayudar un poco a los países a reducir sus emisiones, se dieron opciones para no hacerlo tan difícil, digamos. Entonces, permitían que al país que le resulte más fácil emitir, ese excedente que redujo, se lo pudiera vender al país que le resultaba mucho más costoso. Entonces, este país, por ejemplo Alemania, va a evaluar cuánto le sale reconvertir una fábrica de, no sé, de caños de aluminio para reducir las emisiones, o si le va a salir más barato comprarle a Suecia los certificados, digamos, las emisiones que a ella le sobraron. Evalúa, y si le resulta más barato, va a comprarle a Suecia. Entonces se genera un mercado que da cierta flexibilidad a los países para tomar medidas, porque total, las emisiones afectan al planeta globalmente. Entonces, lo que se reduzca en Alemania va a beneficiar a Suecia y va a beneficiar al resto del país. Entonces, en este caso no es tan importante dónde se hace la reducción, sino que se haga.
Y estos son los famosos bonos de carbono, bonos verdes que uno escucha hablar. Están formados por distintos tipos de certificados, que cada certificado es como si fuera un papelito que dice, esto representa la reducción de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, porque por ahí se redujo metano, pero bueno, se hace la conversión y una tonelada de metano por ahí equivale a 13 toneladas de dióxido de carbono, entonces le dan 13 papelitos. Con esos papelitos yo voy y los presento ante mi país y para mostrar el cumplimiento de mi objetivo. Ahora, si yo tenía que reducir menos, los otros que me sobran se los vendo a otro país. Otro de los mecanismos que usaron es el de implementación conjunta. Que acá, dentro de los países desarrollados había una distinción, que eran las economías en transición. Ahí estaba, por ejemplo, casi toda Europa del Este, como Croacia. Entonces, a veces pasaba que por ahí Suecia ya tenía ya estaba tan avanzado que ya venía usando energía renovable, ya tenía era muy eficiente energéticamente, entonces cualquier proyecto adicional le era muy costoso. En cambio, por ahí Croacia estaba lejísimos de llegar a ese nivel de sofisticación. Entonces para Suecia era mucho más barato hacer este proyecto en Croacia, en conjunto con Croacia, porque Croacia también tenía que cumplir. Entonces conjuntamente hacían un proyecto y esto generaba otras unidades que llamaban ERU. Cada unidad tiene un nombre distinto, pero son todos bonos de carbono. Por ejemplo, un proyecto sería recuperación de gases en un relleno sanitario. Que ahora les voy a mostrar que eso es lo que se usó acá. En nuestro caso, el único que nos tocaba de estos mecanismos era el mecanismo de desarrollo limpio, MDL, o en inglés CDM, se lo llamaba. Que acá también, un país anexo 1 hace un proyecto en un país no anexo 1, que es donde está todo por hacer, que podía ser de recuperación de gases en relleno sanitario, y ahí le dan este certificado. Y este país anexo 1 los puede usar estos certificados para demostrar el cumplimiento de sus objetivos, digamos. Nosotros no teníamos objetivos, así que nosotros nos beneficiamos con que el proyecto se haga porque vamos cambiando la tecnología, y además porque en general también tienen un impacto local en cuanto al ambiente, a la reducción de la contaminación ambiental. Por ejemplo, este proyecto se hizo acá en el SEAMSE. Los rellenos sanitarios emiten un montón de metano. Y hasta hace no mucho, en los rellenos se ponían como unas chimeneitas, se ponen para que los gases salgan y no queden todos abajo de la tierra, y salen al aire, y ahí quedan, y se van a la atmósfera. Y el metano es uno de los gases de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento global mayor que el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hicieron acá? Pusieron todo un sistema de tuberías para capturar ese metano y que no se vaya a la atmósfera. Y ese metano se pueden hacer distintas cosas, pero lo que hicieron al principio acá, que es lo mínimo, es quemarlo. Aunque parezca loco, al quemarlo, al metano, se generaba dióxido de carbono. Ahora, no me acuerdo exactamente cómo era el efecto, pero se generaba dióxido de carbono, que el dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento global menor. Entonces, automáticamente se generaban, la diferencia de emisión ya generaba bonos, que eran estos CERS, a favor del que hacía el proyecto. Después se avanzó, se hizo más y se empezó a generar, no solo quemar, sino a generar energía que reemplazaba la otra energía que era fósil, entonces ahí tenés más reducción adicional. Y después, bueno, hay mucho más para hacer en los rellenos sanitarios. Pero esto es lo que hoy seguramente hayan escuchado hablar de los bonos de carbono, que cómo hacer en Argentina, y se ha intentado hacer, se hicieron muchos proyectos de este tipo. Pero bueno,
lo que tienen es que es muy, muy burocrático estos mecanismos que implican ayudar a cumplir un compromiso internacional, porque intentan que sea real la reducción, que no haya una doble contabilidad. Tienen que certificar que efectivamente se redujeron esas emisiones, entonces hay controles posteriores, es bastante burocrático. Después hay otros mercados que se llaman voluntarios, en donde por ahí no interviene una autoridad internacional, y los controles son un poco menores, que también generan bonos verdes o bonos de carbono, y que por ahí los usan empresas más para temas de responsabilidad social, o cuando dicen que quieren cubrir su huella de carbono, entonces es un tema más de comunicación. Entonces ahí sí hacen proyectos y les sirven para demostrar este cumplimiento, pero no ante ninguna autoridad, digamos, sino ante el público. Y esos son un poco más fáciles. Lo último que tenemos de los acuerdos internacionales es el Acuerdo de París, donde ahí ya sí, también dentro del Convenio Marco de Cambio Climático, ahí ya sí se le pide a los países no anexo 1, que somos nosotros, que asuman compromisos. Es como que ya se nos dio suficiente tiempo, y ahora dicen, bueno, ustedes también asuman compromisos ya con un número, pero por ahora es como que dejan que nosotros pongamos ese número. Digamos, es voluntario, uno se fija qué es lo que puede hacer y pone un objetivo. Y cada 5 años tiene que mejorar ese objetivo, tiene que reforzarlo un poco más. Así que nosotros también lo firmamos, y este Acuerdo de París ya entró en vigencia en noviembre del 2016, está ratificado por 189 partes, y lo que pide sobre todo es esto: primero, a nivel global, que se intente que el nivel de temperatura media no aumente más de 2 grados centígrados, ojalá 1,5, ese es como el objetivo global. Y se le exige a los países en desarrollo que hagan contribuciones determinadas, nacionales, que las llaman NDC, cada 5 años y cada vez más ambiciosas. En Argentina, a ver, no sé si quieren que pase directo todo, o que hagamos una pausita para preguntas, mientras tanto, antes de entrar en Argentina. Quizás sea mejor así cortamos un poco. Si tiene alguien alguna consulta, aprovechen. Yo no veo nada, así que me avisan. Sí, pueden habilitar sus micrófonos si desean y hacerle alguna pregunta a Teresita. Y si no, escribirla en el chat. No veo por ahora nada, y si no, las dejamos para el final. Sí. Dale. No, dejémoslo para el final. Nadie está preguntando, Tere, así que sigamos. Dale, sigamos. Bueno, Argentina vino siguiendo de cerca todo este proceso. Como les digo, fuimos actores importantes en las negociaciones internacionales. El tema claramente acá entró a la agenda desde lo internacional, digamos, no es algo que surgió, la necesidad de reducir emisiones no surgió localmente, claramente. Pero también es así porque este es un tema complicado, porque la relación causa-efecto, o sea, la causa del cambio climático está muy lejos del efecto, a nivel temporal y también a nivel espacial. Entonces es difícil tomar esto como un tema urgente, porque se sabe que cualquier acción que se haga hoy para mitigar, sobre todo, va a tener efectos dentro de muchos años. No se va a ver hoy. Entonces es difícil que los políticos quieran poner este tema en la agenda. Pero hoy entra porque ya es una presión internacional, ya está muy instalado internacionalmente el tema. Ya hay también organizaciones sociales internacionales que lo tomaron, y en ese sentido, por ahí es como que va entrando en la agenda.
La contribución de Argentina en las emisiones globales en 1990 era del 0,6%. Era bastante chiquitita. Nosotros ratificamos la convención en el 94, o sea, se firmó en el 92, ya en el 94 la habíamos ratificado. El protocolo de Kioto en julio del 2001. Y ya desde el protocolo de Kioto, y no me acuerdo si no era desde la convención, se exigía a las naciones, a los estados, que presenten comunicaciones donde digamos, expliquen cuáles son sus emisiones, de qué fuentes provienen, y también un poco si iban a tomar medidas de mitigación, qué se iba a hacer. Nosotros de esas comunicaciones ya tenemos 3, porque se hacen cada tanto. Ahora, en lo que es lo que exige el Acuerdo de París, que es la contribución nacional, se presentaron 2, 2015 y 2016. Entiendo que la del 2016 debe haber ajustado un poco la del 2015, pero en realidad son cada 5 años que se presentan. Así que ya asumimos un compromiso, y a su vez hicimos un plan nacional de adaptación y mitigación, con medidas sectoriales, que esto se terminó de hacer en el 2019, y ahora está en revisión. Porque todos estos compromisos que se asumen a nivel internacional no tienen ningún efecto si no se los baja a tierra, y esto significa leyes internas que traduzcan todos estos compromisos en obligaciones para cada uno de los ciudadanos argentinos. Si no, es imposible llegar a ningún objetivo. Entonces, desde aquel momento se empezó por ejemplo, a nivel nacional se creó un gabinete en su momento interministerial, donde se empezaron a trabajar estos temas. Las provincias, también voluntariamente, algunas crearon su propia oficina de cambio climático, ciertos municipios tomaron medidas, es como que se empezó una movida voluntaria para ir encarando este tema. Y de a poco esta movida voluntaria se está formalizando cada vez más. Entonces, por ejemplo, en Argentina finalmente se salió la ley de cambio climático, pero que fue aprobada el fin del año pasado, en noviembre del 2019. Esta ley un poco formaliza lo que ya venía haciendo Argentina, pero además, al ser una ley de presupuestos mínimos, que después les voy a explicar qué es, ya se convierte en una obligación de las provincias asumir todos estos puntos que incluye la ley. La ley que es la 27520 crea un gabinete interministerial que tiene que es el encargado de ocuparse del cambio climático, y un consejo asesor que es externo de expertos. ¿Por qué es necesario el gabinete interministerial? Porque el cambio climático atraviesa todas las áreas del gobierno. Prácticamente ninguna queda fuera. Si existiera como oficina aparte, la del cambio climático, podría darse el riesgo de que desde energía se decida avanzar con algún proyecto de carbón, cuando desde el área de cambio climático se estaba tratando de avanzar en la reducción de gases de efecto invernadero, digamos, o sea, se generarían contradicciones permanentemente. Entonces, el gabinete busca que desde todos los ministerios estén al tanto de las medidas que se quieren tomar, y cada vez que se quiera tomar una decisión nueva, una política nueva a largo plazo, se tenga en cuenta el elemento del cambio climático. Esto es algo que va a llevar mucho tiempo a aceitar, porque el tema del cambio climático, como el tema ambiental, siempre en muchos aspectos va a chocar con otras medidas de desarrollo económico a corto plazo. Por eso es muy importante que exista este gabinete. A su vez,
la ley obliga a hacer este plan de mitigación y adaptación al cambio climático, tenemos que hacerlo internamente, más allá de la obligación que ya se presentó ante el órgano internacional. Esto hay que bajarlo bien a tierra, y si bien ya se hizo un plan, la ley, digamos, que formaliza ahora la obligación de hacerlo. Entonces seguramente el que ya se hizo se va a volver a revisar, y nosotros tenemos el tema de que las provincias, el tema del federalismo, digamos, que las provincias son dueñas de sus recursos naturales, y que son las encargadas de sus temas ambientales, digamos. Entonces, este tema no es que se puede decidir desde la Secretaría de Ambiente o desde el gobierno central e imponerlo al resto de las provincias, sino que se tiene que planificar en conjunto con las provincias. La ley también habla de la participación de las distintas provincias y de los ciudadanos, y la información que se tiene que obtener. Hay distintos puntos. Habla de un informe anual que se tiene que, sobre el tema de cambio climático, que tiene que incluirse en el informe anual ambiental. El órgano de coordinación interjurisdiccional es el COFEMA, que después les voy a hablar un poquito más. Y también prevé presupuesto, algo de presupuesto, en realidad dice que tiene que haber presupuesto para aplicar, para poder aplicar esta ley. Pero bueno, el tema del cambio climático no solo está incorporado en la ley esta, sino que al tocarse con todos los temas ambientales, cualquier ley de tipo ambiental que salga, está indirecta o directamente ayudando a la mitigación al cambio climático. Entonces la ley, bueno, ahora les voy a hablar un poco de la Ley General del Ambiente, pero la Ley de Bosques, que ayuda a la conservación de los bosques, tiene una relación directa con el cambio climático, y hay un montón de otras leyes ambientales que incorporan este tema, aunque no lo digan con nombre y apellido. Y a su vez, como les decía, las provincias y los municipios han tomado medidas en su momento voluntariamente, y por ahí tienen disposiciones relacionadas con el cambio climático. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya hace rato que tiene legislación y tiene un órgano dedicado a tratar el tema del cambio climático, hacer un inventario de los gases que tienen, tomar medidas, etc. Y finalmente les voy a dar el pantallazo de lo que es el derecho ambiental, que como les digo es muy amplio, así que acá nada más voy a decirles las principales nociones. El derecho ambiental está contenido en normas de derecho internacional, hay un montón de tratados internacionales que tocan temas de ambiente, como biodiversidad, la Convención sobre Biodiversidad, tenemos temas de agua, de contaminación internacional, de comercio internacional de especies, de fauna, montones. En nuestra Constitución se incorporó así claramente en el 94 con la reforma, en el artículo 41, que después vamos a repasar, porque es como la madre de toda la normativa ambiental dentro de Argentina. El mismo artículo 41 autoriza, digamos, al Congreso de la Nación a dictar leyes de presupuestos mínimos, que les voy a explicar qué son, para sentar una protección básica, mínima, sobre los distintos elementos del ambiente que sean válidos en todas las provincias, más allá del federalismo que tenemos. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su nueva redacción del 2014, incorporó también un artículo específicamente dedicado al ambiente y a los derechos colectivos, que también se los voy a mostrar. Y una de las primeras leyes de presupuestos mínimos fue la Ley General del Ambiente, que se llama así, la 25675, que es también la que tiene todas las herramientas de protección del ambiente, y es a la que recurrimos siempre que queramos defender el ambiente de alguna amenaza, digamos. Y después, bueno, esto se complementa por la legislación provincial y municipal, que por el tema del federalismo
es fundamental, porque el tema ambiental está en manos de las provincias. Acá tienen el artículo 41 de la ley de la Constitución Nacional, que cualquier ambientalista se tiene que aprender de memoria. Acá está todo. Dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. A esto lo llaman desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. Y tienen el deber de preservarlo, el derecho y el deber. El que genere daño ambiental tendrá que recomponer. Ya esto se establece. Después la Ley General del Ambiente va a desarrollar un montón este punto. Después dice que las autoridades, ya le ponen la obligación también a las autoridades, tienen que proveer la protección de este derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, también se incluye acá, y la diversidad biológica, y información y educación ambientales. Todo está acá. Y acá habla de los presupuestos mínimos. La Constitución acá habilita a la Nación a dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Esto es porque en esta misma reforma, en el artículo 124, se dijo que los recursos naturales corresponden a las provincias. Entonces acá siempre hay como un tire y afloje, de hasta dónde puede meterse la Nación, pero por otro lado, sabemos que los recursos naturales no reconocen fronteras, entonces lo que pasa en una provincia afecta a todo el país. En algunas partes, digamos, en mayor o menor medida, pero no puede hacer cada provincia algo distinto, o lo que quiera, digamos. Tiene que haber una base mínima de protección, y esto lo decidió la Constitución Nacional, y gracias a esto se puede establecer una base, digamos, común de regulación. Bueno, y finalmente dice que se prohíbe el ingreso de residuos peligrosos, que bueno, es otro tema. Entonces acá está el tema del presupuesto mínimo. La ley 25675, que es una ley de presupuestos mínimos, lo define. Y dice que es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Ya se salieron varias leyes de presupuestos mínimos ambientales. Y la idea es, o sea, se crea la ley con los conceptos básicos, y después las provincias hacen su propia ley, bajando a tierra estos conceptos básicos. Ellos podrían aumentar la protección, hacerla más exigente, pero no pueden bajar ese piso que pone la Nación. Y acá les nombro un par de normas más que son básicas en el derecho ambiental. Primero el Código Civil, que incluyó este artículo. Dice, se reconocen los derechos individuales, que eran los que se reconocían hasta siempre, pero también los de incidencia colectiva, que esto es algo relativamente novedoso. Antes no se hablaba del derecho al aire, el derecho a tener un ambiente sano, sino que en general la propiedad privada, tu salud, tu trabajo, tu libertad, pero no se hablaba de estos derechos. Y acá dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. O sea, a veces pasa que una persona tiene una fábrica, tiene los permisos para operar, y de esta operación surge una contaminación que afecta al suelo, afecta al ambiente, etc. Antes chocaban estos dos principios,
era más difícil defender el derecho digamos, era más difícil acusar a la fábrica de haber hecho algo mal porque contaba con todos los permisos. Ahora lo que dice el código es, vos podés tener el derecho, pero no lo podés usar abusivamente. O sea, si a pesar de tener los permisos, contaminás o generás un daño al ambiente, yo ya no te amparo. O sea, vos tenés que hacerte cargo. Y eso es muy importante que ya esté en el Código Civil. Y finalmente, la Ley General del Ambiente es también larga y tiene muchos puntos. Acá simplemente les hago un resumen de lo que dice. Acá se establecen los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Después incluye muchos principios que están buenísimos al momento de cuando uno tiene que ir a la justicia y tiene que defender a algún damnificado por un daño ambiental que se genera por una contaminación o por lo que sea. Estos principios son clave para ayudar al juez a tomar una decisión. O sea, estos principios son principios que adoptó el país en el Congreso, digamos, y los aceptó. Entonces, son fundamentales para guiar cualquier tipo de decisión. No voy a hablar de todos. El precautorio es el mismo que ya les comenté antes. Preventivo es muy parecido al precautorio, pero es cuando ya se sabe que cierta acción va a generar un daño, ya se sabe qué daño va a generar. Entonces, el principio dice, es mejor prevenir ese daño y no que ocurra y después tener que recomponer. O sea, primero hay que prevenir. Y si no se puede prevenir, bueno, después se recompondrá. Pero siempre hay que intentar prevenir el daño. No me voy a meter en el resto si no se hace tan largo. Incluye normas de tipo político. Dice que las provincias tienen que hacer un ordenamiento ambiental de su territorio, donde se defina dónde va a haber producción, dónde no se va a tocar para preservar la naturaleza, dónde puede haber asentamientos humanos, qué tipo de producciones pueden haber. Es clave porque si no, lo que pasa normalmente es que se va legislando y decidiendo por proyecto concreto, sin tener en cuenta la pintura entera, y el conjunto de todos esos proyectos hace un desequilibrio que si uno viera la pintura entera no se generaría. Entonces, el ordenamiento ambiental permite eso, ver la pintura entera y decir, bueno, esta parte sí, es verdad, se va a afectar, el ambiente acá va a estar afectado por la generación de actividades, pero este otro lo voy a mantener preservado para compensar, porque actividad tiene que haber. El tema es dónde y cómo compenso ese daño. Habla también de la educación ambiental, de cómo la participación que tiene que haber, la información que se tiene que dar, incorpora la herramienta de la evaluación de impacto ambiental, que se tiene que hacer previo a los proyectos, incorpora el seguro ambiental, tiene un montón de elementos muy, muy importantes para el tema ambiental. Queda el COFEMA, que es este órgano federal, en donde participan, todas las provincias tienen sus representantes, y el Ministerio de Ambiente Nacional también, y ahí es donde se debaten todos estos temas que como son principalmente de las provincias, no se pueden decidir de manera centralizada. Entonces, hay un montón de temas ambientales que se vuelcan ahí y que se discuten, y se ponen de acuerdo las provincias sobre cómo tienen que manejarse a partir de este momento con cada uno de estos temas. Y además la Ley General de Ambiente es muy interesante porque tiene normativa procesal, o sea, incorpora un nuevo tipo de daño, que es el daño ambiental, que hasta hace poco no existía, era el daño a la propiedad privada, el daño a la persona, pero no existía el daño al ambiente. Entonces acá se lo incorpora, se lo define, y se protege al ambiente, dando lugar a, digamos, la obligación de reparar ese daño. Entonces, se establece quién va a ser el juez competente, se trata de hacer fácil el acceso a la justicia, se le da un montón de facultades al juez que antes no tenía,
de investigar, de ir un poco más allá de lo que las partes le piden. Hay un montón de herramientas que ayudan a que todo esto que está declarado en la ley y en la Constitución realmente se pueda ejecutar, cosa que muchas veces no pasa en las leyes. Así que en ese sentido es muy, muy buena. Y si quieren más información, como les contaba, todo lo que es técnico, los informes que hace el IPCC, los pueden encontrar acá. El IPCC hace informes creo que no sé si cada 5 años, o me equivoco. El próximo va a ser el 6º, que está previsto para el 2022. El primero fue creo que en 1990. Así que son pocos, incorporan los trabajos de un montón de científicos, están divididos en grupos de trabajo. La otra vez en la charla anterior contaban que habían hecho, dentro de este marco, habían estudiado el impacto de los distintos tipos de alimentación en el cambio climático, de distintas dietas, que habían estudiado como 8 dietas distintas, para ver cuál era el impacto en el clima. Así que es interesante, acá hay de todo, y después hay como un resumen para políticos. En la siguiente página, la de UNFCCC, está, como les comentaba, todos los documentos internacionales que se fueron firmando. Y en la nuestra, de Argentina de Ambiente, está lo que se hizo a nivel país. Así que ahí cualquier cosa pueden obtener más información. Eso es todo. Espero no haberlos mareado. Muchas gracias, Tere. No, la verdad es súper clara. Como hacemos siempre, vamos a habilitar el espacio para preguntas que le quieran hacer a Teresita. Pueden escribirlas por el chat o ir habilitando sus micrófonos y preguntarle directamente, como deseen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a preguntar. Hola, Mi nombre es Marcela sí. Machado. Sí, bueno, felicitaciones a la expositora. Soy docente, estoy haciendo la especialización con el profesor Pablo en cambio climático y energías renovables, y también soy abogada. Yo hace muchos años que dejé la profesión, huí de la profesión. Incluso llegué a cursar algunas materias del posgrado de Derecho Ambiental en la UBA, y básicamente sentí demasiada decepción al encontrar que cada una de estas cuestiones que uno firma, reconoce, son simples declaraciones, como decir, en una postal, una cartita, te deseo, viste, un buen fin de año, te deseo un feliz 2020. Cuando en la realidad creo que todo esto es básicamente una decisión política. Ni siquiera la justicia tiene su peso, porque incluso a nivel internacional, más allá de las declaraciones y los compromisos que uno firma, si no hay una sanción, si no hay una reparación, esto es nada más que un simple principio de buena voluntad. El otro día leí una noticia, que fue la primera vez que escuché algo así, de que jóvenes ambientalistas presentan una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos demandando a 33 países por el cambio climático. Si no hay una verdadera sanción y un verdadero compromiso, más allá de que los plazos son siempre eternos, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, en pocas palabras estamos en el horno. Nosotros como humanos, y lo de la película, El día después de mañana, siempre he pensado que eso debe ser en parte una cuestión real, ¿no? De cómo nos van entrando, aunque sea por el cine, a lo que nos vamos a tener que ir preparando, ¿no? Los países del norte, los efectos, perdonan la deuda de México a cualquier costo con tal de que dejen entrar a los ciudadanos, y en el fondo todo sigue como si en el fondo nada pasara. Están un poco más preocupados los países de islas, pequeños países insulares, que algunos ya están desaparecidos o por desaparecer, pero después el resto es muy pocas las cosas que siento que se han hecho, y todo depende de la voluntad política. Nada más que de eso. Incluso, vuelvo a decir, en la justicia.
Porque si volvemos al caso, o vemos el caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, ahora con el tema que están las tomas de Bolsón y que se están cortando árboles de 120 años, el daño ya está hecho. Y tenés también un juez que te dice, bueno, ahora ocúpalo, pero mientras tanto siguen estando, y el daño se sigue causando. Entonces, ¿quién protege el daño ambiental? ¿Quién cuida? Digamos, vuelvo a decir, es político. Nada más. Por eso me fui de la profesión también. Ser docente creo que me resulta más satisfactorio a nivel personal, y se puede hacer un poco más que desde la justicia. Gracias. Sí, el tema, o sea, en este tema siempre hay, como en la vida, hay distintas miradas. Uno se puede concentrar en el lado vacío del vaso o en el lado lleno. Y siempre hay más para hacer, ni hablar, seguro. Pero también hay menos. También se podría haber hecho menos. También podrían no haberse nunca sentado a escribir, por más que el efecto sea mucho menor del que quisiéramos. Yo siempre, pero es un tema personal en realidad, es como que elijo, para no amargarme la vida, también un poco, tratar de celebrar lo bueno que se hizo. Entiendo que que los temas de cambio climático, como los temas ambientales, como implican un cambio de conducta enorme en todos los niveles. No es solo un tema político, sino que también atraviesa el plano personal de cada uno. Tiene que ver con cuestiones éticas, psicológicas, sociológicas, atraviesa todo. Tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. Y no es tan fácil como quisiéramos, o sea, sabemos que se podía haber hecho más, pero por otro lado, ¿realmente se podía haber hecho más? Siendo los que somos, conociéndonos como seres humanos, digamos, o es esperar que se dé lo que se puede dar en un mundo idílico. O sea, la realidad es esta, somos todos seres humanos, todos tenemos nuestras cosas, igual no es mi intención acá dar ninguna clase de ética, pero yo entiendo que lo que se da es lo que se puede dar, ojalá se diera más, tenemos que pelear para que se dé más, se tomen medidas más fuertes. Cada uno de nosotros tiene una función en esto, una función que cumplir. Por ahí, los que hacen docencia, es importantísimo su papel, porque es mucho más fácil tener una conducta ambientalmente amigable cuando uno ya recibe esto desde que es chico. A mí personalmente, sabiendo todo lo que sé, habiendo estudiado todo lo que sé, hay ciertas conductas que me cuesta un montón cambiar. En mi casa, de separar residuos, de consumir menos agua, consumir menos electricidad, o sea, porque la tengo tan incorporado desde chica, que me cuesta un montón. Entonces es muy importante el papel del docente para ayudar a ir metiendo estas ideas en los chicos. Ya mis hijos mismos, hay ciertas cosas que hoy no se les ocurren hacer, o sea, me retan cuando dejo la canilla abierta del agua, no se les ocurriría tirar un papel al piso. Entonces va cambiando esa conciencia gracias al apoyo, al trabajo de los docentes, pero también los docentes hacen esto porque vienen escuchando esto, porque se habla, porque está en la agenda, y todo esto está en la agenda porque alguien una vez levantó la mano y dijo, está pasando esto, y lo escucharon, y si no se hubiera hecho esta Convención de Cambio Climático, no sé si hubiera llegado este mensaje a todos los países del mundo. Entonces, si bien es mucho menor el impacto del que quisiéramos que tenga, me parece que está bueno celebrar lo que hay y trabajar sobre eso, tratar de no frustrarnos. El papel de la justicia para mí es muy importante. Quizá pongámosle que el 90% de los jueces esté influido políticamente y no tome decisiones imparciales, pongámosle, pero hay un 10% que sí. Entonces, estas leyes dan herramientas para ir a la justicia y para que quizá te toque justo el juez que sí tiene ganas de hacer algo por el ambiente. Y ahí generás un cambio. Yo en ese sentido prefiero pararme del lado de los que
todavía ven que se puede hacer algo, simplemente por el hecho de que si me paro del otro lado me pongo mal, me frustro y no tengo ganas, tengo ganas de sentir que puedo hacer un cambio. Entonces, bueno. Eso es verdad también. Y a pesar de eso, ¿no? Uno piensa por ahí en la Corte Suprema o lo que fue el tema del riachuelo, que todavía sigue sin resolverse. Y bueno, vi en esa beta de la docencia por ahí una posibilidad de cambio real para seguir trabajando. Y obviamente poco es mejor que nada. Sí. Evidentemente, sí, poco es mejor que nada. Y como decía, es una cuestión, claro, ética, moral, todo personal, pero también es ¿no? Lo que hay del otro lado, el que promueve esto. Como en un momento dijiste, a los políticos los plazos son tan largos que por ahí no ven el beneficio en su gestión de esto que por ahí va a pasar, qué sé yo, a 20 años, o 15, o 5. Y bueno, hay que seguir trabajando, mucho. 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 A ver. ¿Alguna otra pregunta para Teresita? Esperen que no puedo ver. Ahí está. No puedo ver. Entonces, yo Teresita, en algo que he visto, no sé, que me cuesta entender, es como que veo por ahí normativas muy buenas, pero esto que vos decías del federalismo, de que cada provincia termina tomando las decisiones, hace que esa normativa, que podría ser muy efectiva, se diluya, ¿no? No sé, por ejemplo, la ley de bosques. Yo miré la ley de bosques y me parece que está tan bien pensada, pero también he participado de las reuniones para armar el informe de la ley de bosque de alguna provincia. Y veo que los actores todos, ¿no? A nivel nación, bueno, cuando armaron la normativa, muy buena intención, muy bien armada. En la provincia, quienes trabajan tienen toda la intención de hacerlo bien. Pero en un momento son tantos los actores y la decisión que no termina de ser ni de uno ni del otro, que queda como en la nada. Honestamente, lo que yo vi, estuve como 2 o 3, es el informe que se presenta es siempre el mismo, pero en realidad no refleja lo que está pasando en la provincia. Entonces, ¿vos ves alguna manera o se habla en el ambiente del derecho ambiental algo que, de una manera, alguna solución de conciliar eso? ¿O es que es así y así nos vamos a tener que ir arreglando? Sí, el federalismo, yo muchas veces también lo lamento, pero por otro lado, si estuviera, ¿quién toma la decisión por todo el país, no? También es complicado. Creo que lo de las ley de presupuestos mínimos está buenísimo porque por lo menos hay una base obligatoria para todas las provincias. ¿Qué pasa si no se cumplen esas leyes? Si las provincias no las cumplen, bueno, cuesta ponerle dientes, digamos así, a estas leyes. La ley de bosques para mí tiene pocos dientes. Yo también la estuve mirando ahora y me di cuenta que no está prevista una sanción para la provincia que no haga el ordenamiento territorial como corresponde. No sé si se propusiera poner un artículo así, si lo votarían, que por ahí no hay forma de que salga, no lo sé. Pero estas normas que están contenidas, tanto en la Constitución Nacional, que eso es clave, que este derecho esté incorporado en la Constitución Nacional es clave, como en la Ley General del Ambiente, para mí pueden ser invocadas ante algún juez. O sea, hay que fundamentarlo muy bien, pero tenemos la herramienta. Pasa que a veces es difícil llegar a la justicia porque implica muchos costos, pero peor sería que ni siquiera tengamos las leyes que invocar, ¿no? Entonces, ya se ha ido la justicia por el tema de la ley de bosques, se ha ido la Corte Suprema también. No sé, es un camino chiquito, finito, que costoso, pero se puede intentar. Lo cierto es que sí, muchas veces los jueces no son parciales y ahí
se acabó todo, porque si la ley no es suficiente, el Poder Ejecutivo no la hace cumplir y el Poder Judicial tampoco, estamos en el horno. Pero bueno, yo creo que siempre hay que intentarlo, porque no sabes ante quién vas a caer. El mismo juez puede ser un día despertarse de una manera y decir, hoy decido hacer las cosas bien. No sabes, hay que intentar todo. O sea, lo judicial y también la movilización social. Eso también es re importante. Porque cuando la gente está en la calle, ayuda a meter temas en la agenda que de otra manera no se meten. Sí. Gracias, Tere. No, de nada. Acá Marcela dice, hoy está el problema de Formosa con la mortandad de peces en el segundo humedal de Argentina, el Bañado de la Estrella. En Formosa el Dioxitex es un gran problema, a Otalurdes. Sí, creo que a problemas ambientales, si nos ponemos a mencionar, hay tantos. Sí. Tantos. Sí. ¿Alguien más le desea preguntar a Teresita algo? Bien. Si quieren les dejo la presentación, así tienen el punteo. Buenísimo. Gracias, Tere. Bien. Bueno, alguien opina que cree que hay mucha burocracia en este tema. Sí. Así que bueno, yo les agradezco, te agradezco, Teresita, por habernos dado la charla y brindado nuestro tiempo y tu conocimiento, a todos los presentes por asistir, al Instituto Gladys Vera por el espacio que siempre nos da, a Lorena que nos acompaña, que es su rectora, a Seduca, también nos acompaña, y quiero invitarlos al próximo martes, martes por medio, la próxima charla que va a ser sobre protección y conservación, la va a dar Marisi López, compañera de trabajo de Teresita en la Fundación Rewilding Argentina, y el ejemplo del Parque Iberá. Aquí siguen dando las gracias, Tere, por tu charla, que estuvo muy interesante y muy, muy clara. Y nos vemos dentro de 2 martes a las 16 por este mismo canal. Y de nuevo, gracias a todos por asistir. Que tengan linda tarde. Hasta Gracias, luego. Ceci. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, chau, chau.